Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia. En realidad, hoy tenemos la gran oportunidad de contar con nosotros con una persona excepcional. Es un lujo contar con nosotros con el ponente Isidro Laso, y para la Confederación, para CEDE, la oportunidad de la comunicación que él, de una forma directa, hoy es un día importante por el lanzamiento que están haciendo, va a realizar aquí. Tenemos que agradecer, evidentemente, tanto a SUEPS por su colaboración con CEDE y que sponsorizando estos desayunos, y a vosotros por vuestra asistencia, a todas las asociaciones presentes. Para los directivos es, sinceramente, una satisfacción la oportunidad de tener estos encuentros donde no solo nos aprovechamos de la experiencia y el conocimiento de los ponentes, sino del intercambio de opinión de vuestras participaciones. Siempre, siempre, siempre todos salimos ganando. Hoy, además, están presentes no solo directivos, sino también miembros de embajadas, miembros de la universidad, y, evidentemente, grandes compañías con una representación corporativa. Muchas gracias por vuestra asistencia. Isidro Laso es, diríamos, un madrileño de Burgos, si no me permite la expresión, y desde su primer momento formado como ingeniero en la Universidad Politécnica de Madrid, y desde el primer momento pensando en lo que significa la tecnología, la innovación, el emprendimiento. Desde el inicio de su actividad se dedicó a actividades emprendedoras y con una pequeña pyme, aprovechando sus conocimientos empresariales, desarrolló una pequeña pyme con software en el ámbito y en el sector en el que él había hecho su carrera. Su carrera, evidentemente, la hace junto con su mujer, que hoy comparten nada menos que 6 hijos. Junto con Marta, 6 hijos, que son Marta, creo que merece la pena citarles, porque en Madrid os recordamos con vuestra presencia en Bruselas. Marta, Sara, Francisco, Ángel, Isidro y Jesús, de 19 a 4 años. Bueno, ¿cómo te organizas para poder resolverlo todo? Él, además, como ingeniero, empezó en el inicio en la actividad, inicialmente una empresa propia, pero posteriormente se incorporó a consultoras, como fue Bossar, como fue SEMA, pero rápidamente vio la oportunidad de Europa y en el 2001 se fue a la Comisión Europea en el entorno en el que está, en el entorno de las startups, en el 2001. En el 2005 ya tenía responsabilidades y en el 2010 le nombran Head de Startup Europa. La importancia de ese cargo es inmensa en el mundo de la emprendeduría, y que tengamos un español allí es trascendente para nosotros. Para él, desde luego, pero para España en su conjunto también. Su inquietud le lleva a hacer muchas cosas. Una de ellas es la presencia permanente, intentando promover cosas en Barcelona, con una presencia permanente, en Madrid. Ayer inicia Madrid Startup, y con sus conexiones, de las que Salamanca también está presente. Bien, su inquietud le lleva a una comunicación directa, de la que lo más importante es lo que él os diga y lo que vosotros intentéis ver, movilizando en lo máximo posible a todos los profesionales. Sin más, creo que hay que cederle la palabra. Isidro, muchas gracias por venir. Desde CEDE sabes que siempre ya nos ha tenido en otra ocasión, en un congreso, y siempre tienes tus puertas abiertas para la comunicación. Adelante. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la presentación. La verdad es que se nota que somos amigos desde hace muchos años y me conoces bien y sabes que lo que hago lo hago porque me gusta, porque me divierto y porque me hace sentirme útil. Me hace sentirme útil como funcionario.
el sueldo lo voy a recibir igual y no me van a promocionar por eso, porque la Comisión Europea, como supongo que en España, etcétera, pues promocionas en la administración pública por años o tal. En la Comisión no existe el tema de las conexiones políticas, pero sí, con lo cual pues, lo que hago es porque me gusta, porque me parece que puede ser útil para la sociedad y la economía europea. Creo que es muy importante el tema de las startups. Las startups están aquí para quedarse, van a comerse el mercado de la mayoría de los que están aquí presentes, en un porcentaje mayor o menor, y el único tema es si queremos que esas startups se creen aquí y ustedes tengan también un papel en esas startups, o si se crean en otro sitio, en India, en Silicon Valley, en Estados Unidos, y luego viene aquí a comerse el mercado. Esa es la única diferencia. Pero las startups están aquí para quedarse. Bueno, ustedes deben agradecer no solamente a Manuel, sino a toda la asociación CEDE. Yo estuve cuando estaba aquí en España, era ejecutivo del Club de Dirigentes de Marketing. No sé si hay aquí alguna persona del club, pero la verdad es que también me divertí mucho en aquellos tiempos. Y un agradecimiento especial al Grupo Suez por patrocinar mi participación aquí, se lo agradezco, porque es importante que las grandes empresas demuestren liderazgo y demuestren su compromiso con los temas que les son más cercanos. Hoy, además, como ha dicho Manuel, en la Comisión Europea es un día importante para las startups o para el pequeñito grupo que trabajamos en startups en la Comisión Europea, porque se presenta la iniciativa Startups de la Comisión Europea, Startup and Scale Up Initiative. Cuando comenzamos con las startups hace 5 años, la palabra startup no se había nombrado nunca en la vida de la Comisión Europea, supongo que aquí tampoco. No existía la palabra startup. Y actualmente todo el mundo de la Comisión Europea se dan codazos para hacerse un hueco en el mundo de las startups, porque ahora es cool y vende mucho. Y en su momento estaba solo Neelie Kroes, ahora hay 4 o 5 comisarios, cada uno tratándose de hacerse un hueco. Hasta el punto de que se ha hecho una iniciativa específica, y esa iniciativa va a haber 3 áreas, una que es el tema de regulación, el otro que es el tema del ecosistema, y el tercero que es el tema de acceso a financiación. En el tema del ecosistema es donde Startup Europe tiene su papel, y la buena noticia para mí, porque esto empezó, fue una idea mía, pequeñita, apoyada por la comisaria Neelie Kroes, y ha ido creciendo, y se va a convertir en la iniciativa de la Comisión Europea, englobando todas las otras iniciativas que habréis oído para startups y empresas innovadoras. Con lo cual, pues nosotros y mi equipo pues nos sentimos muy orgullosos de ellos. Y no solo nosotros, sino en particular gracias a la credibilidad que hemos sido capaces de ganar delante del ecosistema. Gente como Emilio, como Víctor y como otros que están aquí, que han ido a hablar de nosotros, saben que somos honestos y ponemos a las startups por encima incluso del interés a veces de la Comisión Europea en ese momento particular, ¿no? Tratamos de empujar siempre por lo que pensamos que es mejor para las startups. En Bruselas, como podéis imaginar, pues los grupos de presión son importantes. Esos grupos de presión normalmente representan a las grandes empresas, y normalmente lo que nos suelen decir es siempre protegernos contra estas empresas innovadoras. Entonces, claro, hay un grupo siempre de la Comisión que está en ese sentido, y nosotros siempre estamos en el sentido contrario. No, hay que dejar que las startups innoven, que se carguen a estas empresas, y si estas empresas son listas, se unirán y formarán parte de una relación simbiótica que tenéis en el documento de la CEDE. No sé si le has traído el libro. Este libro es muy bueno, que se puede descargar gratuitamente de la CEDE. La página 48, creo que vi ayer, es donde habla de este tema, de la relación simbiótica con las startups, y ese es ahí el futuro de las grandes corporaciones, ¿no? En la página 61 también. Bueno, también ha hablado Manuel de mi familia, de mi mujer, es una familia grande. Me dice, bueno, ¿cuáles son mis hobbies? Digo, pues la verdad es que estar con los niños, pelearme con ellos para hacer los deberes, y todo ese tipo de temas que entiendo que todos hemos pasado por ello, y es una delicia, no es pasar como algo malo, sino... Y si somos capaces de hacer lo que hacemos, tanto mi mujer y yo, que también es funcionaria en la Comisión Europea, pues es porque mi mujer es excepcional, como todas las mujeres que están aquí, que trabajan en casa, que trabajan fuera, bueno, todos sabéis lo que es. Bueno, y ahora voy a comenzar lo que es mi ponencia que había preparado. Podríamos meter el vídeo para ya terminar esta parte con el vídeo de lo que es Startup Europe. Está en inglés, pero espero que lo entiendan, y luego ya empiezo con lo que es la ponencia de hoy. If
If you are a European startup, Startup Europe Club has the answer to all your questions. Let us give you the tools and support you need to take your business to the next level and gain visibility in Europe and abroad. StartupEuropeClub.eu is the one-stop shop for startups in Europe. Are you ready? Let's begin. We have accelerator programs and we are always organizing events, including hackathons, meetups, Ask Me Anything sessions, and webinars, just to name a few. In fact, we even give you the opportunity to apply and have your costs for attending covered. Networking plays a key role in your entrepreneurial journey. That's why we are here, to connect your startup with mentors, investors, corporations, business angels, and every contact you need to give your startup a boost. We are always sharing with you important information regarding funding opportunities available and the regulations to start your own business within Europe. No matter where you are based, you'll find local support from us because Startup Europe is here to help entrepreneurs like you. We are present in more than 19 cities. And if you are looking for new customers or trying to expand your business to another continent, check our networks within Silicon Valley, India, and Africa. Just let us know what you need and we will find it for you. Startup Europe aims to engage new actors to start and the existing ones to grow using the power of technology. Join the club and be a part of something bigger than you. Together, we can build a stronger and more connected European ecosystem. Visit StartupEuropeClub.eu, subscribe to our newsletter, and follow us on Twitter. Muchas gracias. Bueno, aquí ya termina la parte. Tengo que vender también lo que hacemos en la comisión. Esto es Startup Europe y esto es lo que se va a convertir en la iniciativa Umbrella que va a englobar a todo lo que se va a hacer en la comisión en cuanto a startups. No solo digitales, sino en cualquier sector. Bueno, el título, en la ponencia de hoy habla de las startups en España que están floreciendo y de cómo España se puede convertir en el Silicon Valley en el futuro de Europa. Bueno, ¿por qué el título? El título tiene dos partes. Por un lado, la parte de que en España las cosas se están haciendo bien a nivel de las startups. ¿Y por qué eso? Porque es importante que os lo creáis. Es muy importante en España, por desgracia, esa parte la tenemos que trabajar un poco más, pero hay que creérnoslo. Ayer Carlos Barrabés, en el lanzamiento de una iniciativa que se llama Madrid Startup House, que Manuel ha mencionado, el punto más importante de Carlos Barrabés era hay que creérselo. En Madrid os lo tenéis que creer, que lo que estáis haciendo y lo que podéis hacer es algo grande. Entonces, por eso fue la primera parte del título. La segunda parte del título es un poco provocativa, convertir a España en el Silicon Valley de Europa, cuando yo no estoy completamente en contra de tener un Silicon Valley en Europa. Silicon Valley en Europa es un gran problema para Estados Unidos. Y me consta, porque varios embajadores de Estados Unidos en Europa, incluso el de España, que fue a verme allí a Bruselas, pues me lo han comentado y me han comentado cómo nosotros estamos haciendo para conectar ecosistemas europeos, porque ellos tienen el gran problema que es Silicon Valley. Parece una mentira, pero es así. ¿Por qué pasa? Que todo lo mejor de todo Estados Unidos se va allí. Entonces, todas las universidades americanas, todos los estados que forman parte de Estados Unidos van allí, mandan misiones para tratar de aprender qué es lo que está pasando en Silicon Valley, tratar de replicarlo en sus estados, pero no lo están consiguiendo. Entonces, eso no queremos nosotros en Europa. Yo cuando estuve allí, por ejemplo, bueno, no voy a decir el nombre, pero uno de los mayores inversores allí, pues tenía una corbata con una forma. Y yo le dije, ¿qué es esa corbata? Y dice, no, es que estamos pidiendo la independencia de Silicon Valley, ¿no? Pues imaginaros si tuviéramos aquí un Silicon Valley en Europa, en cualquier sitio de Europa, no ya en España, pero en cualquier sitio de Europa, al día siguiente estarían pidiendo también la independencia del país de turno o de la Unión Europea incluso. Entonces, yo soy un aférrimo defensor de que no queremos un Silicon Valley en Europa, lo que tenemos que hacer es conectar las personas y las ideas que existen en Europa. Y eso es lo que hacemos en Startup Europe. Startups, como he comentado, es una cosa relativamente nueva, es un concepto nuevo que no existía cuando yo creé mi empresa más de 20 años, hace más de 20 años, perdona que a veces hago expresiones en inglés traducidas al español, pero la creé hace 20 años y lo mío era una pyme, no era una startup. Era una pyme muy innovadora,
porque era un software que en aquellos tiempos, hace 20 años, hablaba con actuadores y con sensores en los invernaderos elegidos, o sea, súper actualizado, viendo la temperatura, etcétera, y de ahí sacando y extrayendo de los tanques de nutrientes, potasio, fósforo, etcétera, para en tiempo real echárselo a la máquina, analizando la composición del agua. Bueno, era muy innovador en aquellos tiempos, pero no era una startup. ¿Por qué no era una startup? Primero porque yo cuando empecé a venderlo, vendía un producto que estaba perfecto. Me tiré un año, no sé cuánto tiempo, desarrollando el sistema. Era perfecto. Una calidad, chapó. Una startup no empieza así. Una startup empieza con lo que se llama MVP, Minimum Viable Product. Un producto mínimo, sencillo, que a lo mejor no hubiera podido hacer todo lo que hacía mi software en su momento, pero me permite probar el mercado. Me permite mejorarlo, no con un grupo pequeñito de 40 o 50 usuarios, sino con el mercado en su conjunto, ¿no? Es el primer concepto que diferencia una pyme de una startup, el MVP. El segundo concepto es que cuando yo creé la startup, la pyme, con la idea de dejársela a mis hijos. Eso no lo hacen las startups, la mayoría. La mayoría de las startups la hacen con la idea de exit. Exit es otro concepto que tampoco existía en aquellos tiempos, que era vender tu startup o sacarla mediante IPO o Mergers and Acquisition, adquisiciones por parte de las grandes empresas, y ese es el sueño de la startup cuando empieza, ¿no? Aquí tenemos inversores y pueden confirmar cuántos de ellos les han dicho que les han puesto cláusulas para que no puedan vender su participación a otros, sino que se la vendan a ellos el día que se quieran salir. Eso no existía en aquellos tiempos, ¿no? El concepto de exit es también distinto, y todo esto hace que la manera de tratar a este tipo de personas sea muy peculiar, ¿no? Otro concepto es el de pivot, pivoting, como en baloncesto con los pivots, ¿no? Que se mueven y tal. Pues yo en mis tiempos, el software era muy bueno, la verdad es que era muy bueno, pero mi modelo de negocio no era el adecuado, porque yo iba físicamente a los invernaderos, allí con los agricultores, con los ingenieros que estaban allí, a instalar el software, etc. Eso no era un modelo sostenible. ¿Qué es lo que hice yo qué es lo que haría ahora una startup? Pivot. Me hubiera mantenido el software, pero hubiera hecho una cosa distinta. Que seguramente, que actualmente, bueno, aparte, en aquellos tiempos no existía Internet como está ahora, pero seguramente que hubiera o franquiciado, que ya existía entonces, o crear una red de ingenieros a los que yo les enseñaba y ellos eran los que físicamente iban a todos los sitios, para no estar solo en el Ejido, sino en otros sitios de España, etc. Ese concepto de pivoting tampoco existía y no existe como en las pymes. El otro concepto muy interesante es el de fail fast, falla rápido. Si ves que no te funciona, cierra y haz una cosa distinta, que a lo mejor es un pivot. ¿Qué es lo que yo tenía que haber hecho? Yo cuando vi que aquello no funcionaba, que me daba dinero, pero no suficiente, no es lo que yo quería, pues lo que hice, pues como cualquier propietario de cualquier pyme, trabajar más horas. Y levantarme temprano, estar hasta tarde, no ver a los niños. Bueno, como podéis imaginar, en aquellos tiempos todavía no tenía ningún niño, pero bueno, el trabajar como un negro, digamos, como hacen todos los propietarios de las pymes cuando no te va bien. Actualmente lo que hubiera hecho es fail fast, hubiera cerrado, hubiera pivot, hecho una cosa relativamente distinta y seguido para adelante. Otros conceptos que no existían era el de external capital. Entonces tú ibas y pedías dinero, si necesitabas capital, a un banco. Actualmente los startups no piden dinero a los bancos, piden dineros a los venture capitalists, business angels. Sé que hay bancos que están tratando de meterse en el ecosistema, por ejemplo Sabadell tiene un sistema muy interesante porque que yo sepa, es el único banco en Europa que tiene un departamento de análisis de riesgo específico para startups. Claro, un plan de negocio de una startup nunca sacará dinero del departamento de análisis de riesgo normal de un banco, porque las posibilidades de que falle son de un 90%, 70, 80, 90%, y eso ningún banco normal te lo va a dar. Pero si el Banco Sabadell ha creado este departamento específico de análisis de riesgo y lo hace. Este es un concepto que tampoco existía en las pymes, ¿no? Y el concepto más importante para mí es el concepto del ecosistema, las redes. Yo entonces estaba solo, yo no conocía a otras empresas de software que hicieran cosas parecidas a la mía, no tenía un apoyo de mentores, de aceleradores, de inversores, porque los inversores no te aportan dinero. Lo más importante que te aporta un inversor, que no te aporta un banco, son contactos, networking. Ese concepto tampoco existía. ¿Y qué es lo que hace que las startups tengan éxito? ¿Cómo hacer que las startups tengan éxito en Madrid, en España, en Europa? Hemos hablado que las startups están aquí para quedarse, van a disrumpir todos los sectores como han hecho hasta ahora, y o se crean aquí o se crearán en algún otro sitio. ¿Cómo hacer que se creen aquí? Hay que trabajar en el ecosistema. El ecosistema.
Entiendo que es un concepto relativamente nuevo para mucha gente, pero es fundamental, porque no es la regulación, que en la Comisión Europea vamos a hacer regulación, no es el dinero, no es el mercado, incluso el acceso al mercado, es el ecosistema. Hay una fórmula que tenemos nosotros. ¿Puedo ir para allá? Sí. Hay una fórmula que utilizamos nosotros que es el éxito de una startup depende del mercado, densidad del ecosistema dividido por los costes. Y de estos tres factores, el más importante sin duda es el de la densidad del ecosistema. Y el ejemplo más concreto lo tenemos en Estados Unidos. En Estados Unidos, como he comentado, de todos los estados americanos, todos tienen acceso al mismo mercado americano. Los costes en muchos sitios es muchísimo más barato que en California. Incluso el sistema regulatorio en sitios como Delaware es mejor que en California. Y sin embargo eso está pasando en California. Y no en todo California, ni muchísimo menos, no está pasando en Los Ángeles, está pasando en Silicon Valley. Ni siquiera en San Francisco, en Silicon Valley, aunque San Francisco también mucho, pero sobre todo en Silicon Valley. ¿Y por qué? Es por la densidad del ecosistema. Lo que tenemos que crear en Europa son ecosistemas locales, porque estas cosas suceden a nivel local. Yo, por ejemplo, tuve una discusión muy interesante con el director de Castilla y León en Salamanca, cuando él quería crear una red de inversores de todo Castilla y León. Bueno, está bien, pero la red importante es la que se cree en Salamanca, que se lanzó en septiembre, Salamanca Investors Club. Esa es la importante, porque estas cosas son locales. Es Madrid, es Barcelona, es Salamanca, etcétera, y luego hay que conectarlos, y ese es el papel, en este caso de la Comisión Europea, conectar los distintos ecosistemas a nivel europeo. Pero estas cosas pasan a nivel local. Un Business Angel, aquí tenemos un ejemplo de Fernando de Carixu, lo puede confirmar, como yo soy fellow en Cambridge, como ha dicho Manuel, y ahí hablo con muchos inversores. Bueno, tú conocerás que allí David Cleveland, Serri Couto, etcétera, son números uno, y ellos me comentan, ellos invierten siempre en lo que es el bike riding, lo que puede andar con la bicicleta, digamos, ¿no? Y todas estas cosas son muy locales, es decir, que los gobiernos regionales, yo sé que en España los gobiernos regionales tienen mucha importancia, los gobiernos nacionales, los europeos, tenemos que ser capaces de darnos cuenta de eso y saber cuál es nuestro papel. Mi papel no es crear un ecosistema europeo, porque estaría tirando el dinero, eso no va a funcionar. Mi papel es conectar. Y lo mismo debe ser el de los, visto que está aquí, de las personas de la Embajada de Perú, por ejemplo, pues el papel del gobierno de Perú sería conectar los distintos ecosistemas locales de Perú. ¿Qué es lo que forma parte de un ecosistema? Bueno, por un lado el capital, pero capital inteligente. O sea, capital me refiero a dinero. Capital inteligente. No un capital tonto. Los startups, por ejemplo, me consta que hay muchos startups de Madrid que tenían acceso a dinero más o menos fácil a través de ENISA y preferían irse a Inglaterra, a Londres, a conseguir dinero de un venture capital y le tenían que dar más porcentaje, pero ¿qué conseguían de ese inversor? Conexiones, contactos con posibles clientes, otros inversores, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante, el capital inteligente. En segundo lugar, talento. Aquí en Madrid, en España, en Europa, no tenemos un problema de talento, gracias a Dios. Hace falta muchos emprendedores. Cuando me dicen, es que ahora hay un extra, una inflación de emprendedores. No, necesitamos una gran densidad, necesitamos un montón de gente que lo intente. Unos tendrán éxito, otros fracasarán. Al que fracasa tenemos que tener una red de seguridad, digamos, para ayudarle a que lo vuelva a intentar otra vez. Eso es fundamental, tener mucha gente que lo intente. Tenemos que tener personas influyentes que actúen como modelos y que los medios de comunicación hablen de ellos. Ayer me entrevistó Juan Manuel Romero en el programa Emprende, y que creo que sale este viernes, ¿no? en Canal 24 Horas, y me comentaba el papel de la media, y yo le dije, es fundamental, que vosotros habléis no solo de lo que pasa en Estados Unidos, en Londres, etcétera, sino de lo que pasa, en vuestro caso, en España. Es muy importante que tengamos estos modelos, que los jóvenes del día de mañana no solo quieran ser como Cristiano Ronaldo o Leo Messi, sino que quieran ser como Carlos Barrabés, por ejemplo, que ayer demostró liderazgo participando en el lanzamiento de Madrid Startup House. Necesitamos muchísimos eventos que formen parte del ecosistema, meetups como el de hoy. Bueno, esto quizás no es el típico meetups, porque los meetups pues, es un poco más informal, digamos, ¿no? Pero sí oportunidades de networking, que la gente hable unos con otros. Cuando vas a los eventos de startups, a Slash, etcétera, al principio el organizador te dice, no os quiero ver aquí,
en la sala, os quiero ver todos en el pasillo haciendo business, haciendo networking, haciendo business. Para mí, que yo hace 5 años, digo, cuando entré en este tema de los startups, pues es muy chocante, porque yo vengo más investigador, más pues el tradicional, donde vas a una conferencia a aprender, a escuchar lo que te va a decir, la ponencia magistral, etc. No, las conferencias y el programa es una excusa para ir allí y hacer networking con otros y hacer negocio de verdad, ¿no? Por ejemplo, el Startup Olé, que se organiza todos los años en Salamanca, este año creo que es el 26-27 de abril, tiene una aplicación donde puedes ver, no sé, eran 1.500 o 1.000 personas que iban, y puedes ver, Emilio Corchado es el que lo organiza, y puedes ver quiénes son los que acuden, qué empresas, qué inversores, qué startups, de qué área. Entonces, si yo quiero reunirme con un inversor interesado en agrifood, en agricultura y alimentación, lo busco. Una semana antes puedo preparar ya la reunión, le hago una petición de una reunión de 15 minutos, media hora, no más. Él la tiene que aceptar y me dice la hora exacta, de 3 a 3 y media, el día, la sala y la mesa. Cada mesa tiene un número, de modo que tú ya tienes tu... Y vas a eso, no vas a escuchar al ponente, que a lo mejor hay 1 o 2 ponencias que realmente te interesan, el resto vas a eso, a mingle con la gente, a reunirte, a mezclarte con la gente. Y lo más y muy importante para el ecosistema, por último, he comentado capital inteligente, talento, muchos emprendedores, personas influyentes que actúen como modelos, muchos pequeños eventos, meetups y otros más grandes como Startup Olé o South Summit. Y por último, y muy importante, creérselo. Os lo tenéis que creer. Y tenéis que demostrarle a la gente que os lo creéis. Y cuando hagáis algo, gritarlo. Speak up, se dice en inglés, ¿no? Pero gritarlo, decirlo, oye, esto hemos hecho y esto es genial. Que esto, pues los ingleses, los anglosajones son muy buenos en eso. Nosotros tenemos que hacer, en el resto de Europa hay que hacer lo mismo. Hemos hecho esto y esto es genial y todo el mundo se tiene que enterar de ello porque nos lo creemos que realmente es genial. He comentado qué debe formar parte del ecosistema. Ahora voy a comentar quiénes deben formar parte, quiénes son los actores más importantes del ecosistema. Desde luego, los primeros son los emprendedores. Los emprendedores que lo intentan, que están creciendo. Los segundos, por importancia, en mi opinión, serían los serial entrepreneurs, los emprendedores en serie, aquellos que han creado uno, han vendido su empresa, como aquí tenemos a Manuel Gago, por ejemplo, que tiene esa experiencia, y ha invertido el dinero que ha conseguido de esa empresa en otras empresas, porque hay una cosa muy curiosa de este ecosistema, bueno, yo creo que en todos, pero en particular en las startups, es que el inversor, a lo mejor, por ejemplo, a Miguel Arias de Carto, que también estaba ayer en el lanzamiento de Madrid Startup House, ha conseguido inversión externa de unos venture capitalists, le han obligado a poner la sede en Nueva York, perfecto, se ha marchado allí un tiempo a vivir a Nueva York, ahora se ha venido otra vez aquí a Madrid. El día que haga un exit, esto no ha sido un exit, ha sido una ronda de inversión, el día que venda y se convierta en un millonario, Miguel Arias va a invertir ese dinero que ha sacado en el ecosistema que mejor conoce, en este caso que es el de Madrid. Entonces, cuando yo hablo con los gobiernos nacionales y regionales sobre ponerles trabas a que las startups sean compradas por Google, por Facebook, por quien sea, no. Lo que queremos es, y lo que nos falta más en Europa son estos serial entrepreneurs, gente como Carlos Barrabés, este tipo de gente que reinvierte el dinero que saca en el ecosistema, porque eso es lo que necesitamos en Europa. Otros elementos son las aceleradoras, que todos conocéis lo que son, que es muy distinto de las incubadoras. La incubadora estabas ahí 1 año, 2 años, la aceleradora no, estás allí, Emilio tiene una aceleradora allí en Salamanca, Visite Accelerator, estás allí 3 meses y te echan. Lo que te aceleran en 3 meses, te dan todos los contactos necesarios que te daba normalmente la incubadora en 1 o 2 años. Es muy importante los inversores. Muy importante las universidades, que por gracia en Europa no hay tantas, aunque me alegro mucho ver que aquí en el día de hoy pues he contado 7 universidades distintas y además me alegro que allí en la última mesa de atrás a la izquierda, la penúltima, hay 4 estudiantes del CEU, bienvenidos, y el papel de las universidades es muy importante. Supongo que si estáis aquí es porque el profesor del CEU os ha dicho que vengáis. Y es muy importante que los profesores actúen de esa manera, y es muy importante que las universidades, igual que las grandes empresas, tengan esta relación simbiótica con las startups. Las grandes empresas, business angels, etc. Bueno, ¿cuál es el ciclo de excelencia? Hemos comentado la diferencia entre pymes y startups. ¿Qué es importante en un ecosistema y quiénes son los que están ahí? Ahora voy a comentar un poquito el ciclo de crecimiento de las startups.
Voy otra vez a flipchart. Esto es muy interesante porque, bueno, empieza con la idea. Aquí hay mucha gente, esto, pues, los estudiantes quizá del CEU que están aquí, pues a lo mejor tienen ideas. Luego pasan a lo que en español llaman semilla, Early Stage Startup. Luego pasan a la parte de crecimiento. Aquí estamos hablando de inversión externa de en torno a 50.000 euros. Aquí estamos hablando entre 1 o 2 millones de euros. Y luego ya aquí tenemos el exit, que puede ser vía mergers and acquisition, y estamos hablando de todo, desde 30 millones hasta lo que sea, y de IPOs, que es salidas a bolsa, ¿no? Esta es la parte débil en Europa. En España y en Europa son los exits. Y para cerrar el círculo, que tengamos serial entrepreneur, necesitamos exits, para que esta persona se convierta, tenga nuevas ideas. Como ya ha tenido el éxito, la experiencia de crear una gran startup que ha sido capaz de venderla, seguramente las siguientes que él cree o en las que invierta del ecosistema van a tener más posibilidades de éxito. Esta es la parte más importante y el punto débil de todos los ecosistemas de Europa, incluyendo, desde luego, Berlín, pero incluso también Londres. Y aquí es donde el papel de las corporates es muy importante, como ahora os comentaré. Bueno, voy a quedarme aquí porque voy a hacer ahora otra adición aquí sobre el tema de las corporaciones. La ponencia había pensado mucho en las grandes empresas porque, bueno, pues, he comentado, yo tengo la experiencia de pertenecer a CEDE a través del Club de Dirigentes de Marketing y, bueno, pues los que me esperaban en las grandes empresas. Me alegro que de los 145 personas que hay aquí hoy, pues hay de todo. Hay desde estudiantes a universidades, he contado más de 20 creadores de empresas, founders, emprendedores, he visto que hay de todo, hay de gobiernos, embajadas, etc. Me alegra mucho que haya esa diversidad, pero yo la ponencia la tenía preparada y voy a continuar de esa manera pensando en las grandes empresas, ¿no? Y el papel que tienen. El impacto de las corporates, como ya he comentado, es sí o sí. O sea, os van a quitar cuota de mercado. Ayer en una reunión organizada por Pricewaterhouse con 25 directores financieros de grandes empresas españolas, hablaban de entre el 25 y el 33%, lo van a perder hacia las fintech. Yo creo que va a ser mucho más, pero bueno, quizá a corto plazo sea así. Pero eso os va a afectar, sí o sí os va a afectar. Muchas van a desaparecer y el tema es que vosotros tenéis un papel que jugar y si sois capaces de formar parte del ecosistema, y ahora voy a comentar de distintas maneras, podréis conseguir sobrevivir y tener muy buenas posibilidades de futuro. Había una persona aquí que ha estado trabajando en Telefónica, no sé, que me has presentado antes, Manuel, tú, pero también, ¿usted había trabajado en Telefónica? ¿Usted había trabajado? ¿No? Bueno, alguien había trabajado en Telefónica, me presentó antes Manuel, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues entonces, en Telefónica, me acuerdo, Javier Santiso, le conocen todos los que estaban en Telefónica, que ahora creo que ya no está en Telefónica, pero estuvo. Me comentó cómo consiguió que Telefónica empezara a trabajar con startups, hizo una presentación delante de César Alierta y le dijo, mira, bueno, le dijo varios datos, ¿no? Pero una de las cosas que él piensa que fue lo más importante es cuando le dio el ejemplo de Huawei. Cuando nosotros empezamos a trabajar con Huawei, que era una empresa pequeñita de China, imaginaos si nos hubiéramos quedado con un 5 o un 10% de aquella empresa, lo que sería ahora Telefónica. Es decir, que las empresas grandes también pueden sobrevivir, pero tienen que formar parte del ecosistema y tienen un trabajo que hacer. Y hay que transformar las empresas grandes. Yo he visto que hay varios diseños de trabajo sobre digital transformation, transformación digital. Eso es el pasado. Eso es el pasado. La gran empresa que no esté ya digitalizada, bueno, es que yo creo que, vamos, ya se le ha pasado el tren. O sea, eso es el pasado. Ahora la transformación de las empresas es convertirse en lean startup. La palabrota esta de Lean, L-E-A-N. La Lean Startup Methodology, que es lo que hemos hablado antes, un MVP. El día que Telefónica o que cualquiera de las grandes empresas que están aquí saque al mercado un producto que no está 100% perfecto y que los usuarios lo sepan, como el que compra un Tesla sabe que no es un producto 100% testado, pero la gente lo compra, que hay listas de espera para comprarlo, ¿no? El día que Volkswagen haga eso, por ejemplo, se habrá convertido en una Lean Startup.
¿Y cómo hacer eso? Esta es la transformación que necesitan las empresas. ¿Cómo hacer eso? Bueno, la forma de hacer eso es formar parte del ecosistema. Y os voy a comentar el caso de Estados Unidos. Las grandes empresas que se nos vienen a todos a la cabeza, americanas, las últimas, bueno, desde General Electric, pero bueno, Google, Microsoft, Facebook, Twitter, todas ellas realizan del entorno de 50 compras de startups anuales. Ayer había una persona, no diré el nombre, creo que es el segundo banco más importante de España, que decía, bueno, pues nosotros 2 o 3 y cada 2 años. La mayoría de estas startups que compran van a fracasar, y ellos lo saben porque forman parte del ecosistema y saben cómo funciona el ecosistema. ¿Por qué lo compran? Muchos son acquisitions, pero la mayoría son acqui-hiring. Acqui-hiring quiere decir compra y quedarte con el empleado. Lo compras por la persona, no por la tecnología. Lo compras por la persona. ¿Qué es lo que hacen con eso? Mantener joven la empresa, mantener ese tipo de gente dentro de la empresa. Y yo cuando hablaba con ellos, con la gente de Google en particular, decía, bueno, ¿y cómo conseguís que el board de Google apruebe estas compras? Claro, sabiendo que la mayoría van a fracasar. Y me dicen, bueno, es que la mayoría de los que están en el board de Google son o los creadores de Google o otros empresarios que han creado empresas y que se sientan en el board. ¿Cuántos en vuestros boards han creado alguna vez una empresa? Es decir, que esa mentalidad, ese cambio de mentalidad es muy importante. Pero claro, eso, dice, bueno, esa no es ninguna receta para que mi gran empresa se forme parte del ecosistema, porque no vamos a hacer como en los tiempos soviéticos, quitamos a todos los CEOs que han acudido a MBAs, etcétera, y ponemos a emprendedores que no han ido a ningún MBA, pero sí que han hecho empresas. Eso no lo podemos hacer en Europa, pero lo que sí podemos hacer es ayudarles a que formen parte del ecosistema. ¿Cómo pueden formar parte del ecosistema? Bueno, pues como he comentado, empezando por abajo, en esta parte de aquí, de idea y semilla, lo que la mayoría están haciendo son lo que llaman programas para las startups. Y aquí, por ejemplo, el caso de Google for Entrepreneurs es paradigmático, pero bueno, Barclays, por ejemplo, tiene un acelerador en Londres, con el mismo sentido. Telefónica pues tiene todo lo que es Open Futures y Wayra, etc. Es muy importante, en mi opinión, esta es una opinión personal, que estas cosas no las haga la propia empresa, sino que las hagas en partner con el ecosistema, con aceleradores, etc. Por ejemplo, Barclays lo ha hecho en partner con la aceleradora, creo que es Startup Bootcamp, en Londres, en vez de crear la suya propia. Telefónica la ha creado la suya propia, que es Wayra, es el otro enfoque. Pero yo creo que lo suyo es, porque se trata de aprender, no se trata de crear tú la mejor aceleradora del mundo, sino que se trata de ir metiendo tu empresa y que la gente de tu empresa entre en contacto con este tipo de gente, ¿no? ING en Ámsterdam les ha dado la mitad de una planta a una aceleradora para que sus empleados estén en contacto, compartan el café, etcétera, etcétera, con los emprendedores. Es que hay muchas maneras, ¿no? Pero esto es relativamente sencillo, esto no requiere una gran inversión. La otra parte es en la parte del crecimiento, y aquí nuevamente son partenariados estratégicos. Aquí suele ser una mezcla de convertir a la startup en tu proveedor y al mismo tiempo quedarte con un porcentaje del share, el que comentó Javier Santiso sobre el tema de Huawei y Telefónica, ¿no? Que es tu proveedor y además pues, te quedas con un porcentaje del share de la empresa. Y por último, y lo que he comentado que es lo más importante desde el punto de vista de la Comisión Europea, porque es lo que más echamos de menos, pero entiendo que es difícil llegar ahí de la noche a la mañana, es el tema de acquisitions y acqui-hiring. Que las grandes empresas compren, que Telefónica compre, no te voy a decir 50, pero 30 startups anualmente. Tú imaginaros lo que sería eso, cómo movería todo el ecosistema de startups, cuántos de esos irían al board de Telefónica, cómo cambiaría. Yo sé que José María Payete es un enamorado de las startups, él creó Wayra, lo ha dicho él, que significa viento en quechua, es decir, que yo sé, pero él está, bueno, no vamos a ser políticamente incorrectos, pero quiero decir que entiendo que el resto del board, pues, a lo mejor no navega en esa dirección, ¿no? Pero esto es muy importante. Otras maneras de formar parte del ecosistema, concretas, estas son ideas más genéricas que tenéis que darle una vuelta en la cabeza, pero otras formas de crear ecosistemas concretos es, en primer lugar, ayer se lanzó en Madrid el madridstartuphouse.com. Víctor, por favor, ponte de pie, ya.
Víctor es el que está, es un emprendedor, chico jovencito, de Madrid, que es el que está detrás. Tiene un grupo de partners en torno a suyo. Tiene una idea, una serie de ideas, en torno a unas 10 ideas, por ejemplo, coger a 20 startups que pueden estar preparadas para salir al mercado a bolsa y darles formación durante medio año a través de consultoras, de entidades financieras, para prepararlas para salir a bolsa. Y otras, coger startups de Madrid y llevarlas a Silicon Valley y ponerlas en contacto con inversores, etcétera, allí o en India, etcétera. Él forma parte del programa de la Comisión Europea Startup Europe, pero para hacer todo eso necesita sponsors. Y sponsors no para Madrid Startup House en su conjunto, sino para cada una de las acciones específicas. Y ahí es donde las corporates que están aquí juegan un papel importante. Y no sponsorizar por sponsorizar, sponsorizar aquella acción que a ti te interese y que te ayuden. A lo mejor Víctor te ponga en contacto con las aceleradoras aquí en Madrid, de modo que si tú quieres crear tu aceleradora, en vez de crearla tú mismo, te pongas en partenariado con unas aceleradoras que ya existen en Madrid, o por qué no, traer por ejemplo, a SIDCAN. Yo conozco muy bien a Carlos Espinal y a Resma Sojón, las dos fundadores de SIDCAN, que son la mayor aceleradora de Europa, que no está en Madrid, ni en Barcelona, ni en ningún sitio de España. ¿Por qué no? Si alguien está interesado en crear una nueva aceleradora, podríamos tratar de que vinieran aquí, ¿no? Ese tipo de acciones las podéis hacer. Luego, por otro lado, tenemos, habéis visto en el sitio web que hay una cosa que es el One Stop Shop para startups, ¿no? startupeuropeclub.eu. Allí hay una iniciativa específica que tenemos en la Comisión Europea que se llama Startup Europe Partnership, que es un grupo de grandes empresas, corporates, y tenemos un grupo de personas especializadas con mucha experiencia en trabajar con startups. Alberto Onetti, que es el fundador de Funambol, Marco Marinucci, que está en Silicon Valley, fue vicepresidente en Google y ahora es un serial entrepreneur. Y entonces esta gente lo que hace es que va a hablar a los corporates, a grandes empresas que forman parte del Startup Europe Partnership, hablan por lo menos con 5 o 6 directores distintos para ver cuáles son las necesidades de esa gran empresa en términos de startups. Luego hace un scouting, una búsqueda por toda Europa de cuáles son las startups que encajan con esas necesidades de la gran empresa, que puede ser que quieran comprar una tecnología específica y estén buscando una startup que se la provea, o puede ser que quieran hacer un partenariado estratégico o comprar una startup con determinada característica. Ellos hacen el scouting, hacen un filtro inicial, organizan una serie de Skypes con esas startups para ver que realmente encajan y finalmente de la selección inicial de 20 startups suelen reducirla a 2 o 3 que son las que tienen la reunión física con los directores de esas corporaciones. De España pertenecen Endesa, pertenece BBVA y pertenece Telefónica a este grupo. He visto que hay universidades. El papel de las universidades es, esto lo he improvisado ahora, una que he estado aquí, he visto la lista de participantes. He visto que hay universidades. El papel de las universidades es fundamental. En Europa, por desgracia, quitando Cambridge, no es porque sea yo fellow allí, pero porque realmente hacen un trabajo muy bueno y Fernando puede confirmarlo, pues no existe esta. El papel de Cambridge no es crear sus propias aceleradoras. Yo recuerdo, no me acuerdo si fue Camilo José Cela o algo así, me dijeron hace ya un año que iban a crear su aceleradora y dije, ¿ya lo habéis hecho? Y dice, sí. Digo, vaya, en vez de crearlo, ponernos en contacto con una aceleradora que esté dispuesto a crear la aceleradora en tu universidad, porque tú le ofreces el talento. Le puedes dar incluso acceso a una sala, una serie de salas de modo gratuito. Y te sale más barato que si te creas tu aceleradora y es muchísimo más eficiente y le das un mejor servicio a las startups. Existe una red que se llama Startup Europe Universities Network, que está liderada por Stuart McTeeves de Cambridge y por Emilio Corchado, catedrático de la Universidad de Salamanca, por favor, el que también organiza Startup Olé en Salamanca. Y en esa red de universidades se intercambian experiencias, hacen una cosa que es Innovation Factory, que alguien me comentó esta mañana también que hacían cosas de Innovation Factory, de modo que hablan con las empresas qué necesitáis y en vez de como antiguamente la universidad en su departamento de investigación te desarrolla esa tecnología, lo que hacen es buscar estudiantes en la empresa, en la universidad, que quieran crear una startup para dar ese servicio a esa gran empresa. Es un concepto completamente radical del papel tradicional de la universidad, que era ir, tú necesitas gas natural, tú necesitas esta nueva tecnología, vamos a hablar con los departamentos de investigación de la Universidad de Salamanca y ellos te lo desarrollan. No. La red esta de empresas va a buscar probablemente un grupo en el que haya estudiantes de varias universidades europeas y son ellos los que te van, utilizando las facilities,
los medios de los que dispone la universidad, son ellos los que te van, con esa metodología de Lean Startup, ofreciéndote un MVP en cosa de un mes, 2 meses, 3 meses, no esperando un año hasta tener el punto. Con toda esa forma de trabajar de Lean Startup son los que te van a ofrecer a ti, gas natural, la solución que necesitas. Otra cosa en la que las grandes empresas podéis ayudar al ecosistema es hacer mentoring. Y al hacer mentoring, aquí una persona, Fernando, también, que ha creado un grupo, la Asociación Española de Mentoring, el 27 de febrero en Cabeza Forum se organiza la primera conferencia, ances.org es el sitio web. Al hacer mentoring, no ayudéis a las startups, os estáis ayudando vosotros. Es un tiempo que tenéis que dedicarle, pero es un tiempo que los tenéis que considerar como training, porque os va a ayudar a entender qué es una startup, cómo funciona. Vosotros le aportáis a ellos la experiencia, una serie de cosas que ellos no tienen, pero ellos también os van a aportar muchísimo al estar con ellos. Es decir, que cuando os hablen de mentoring no digáis, o si alguien de vuestro equipo quiere ser mentor, no, pero eso me lo quitas es un tiempo que quitas de... No, es un tiempo que añade, es un tiempo que tienes que considerar como de formación, ¿no? Y bueno, sin más, ya termino, encantado de contestar todas las preguntas, espero que les haya sido interesante, que hayan aprendido por lo menos una cosita, y nada, encantado de contestar a todas vuestras preguntas. Muchas gracias. Como es habitual, ahora es turno de preguntas. Va a dirigir, a moderar José Antonio Vega la reunión y, por favor, canalizarlas lo antes posible y para contestarlas. Entonces, te pediría que también fueran lo más resumidas las respuestas para contestar el máximo número posible, porque la puntualidad al terminar es una condición clave. A las 10:30 estamos en la calle. Primero de todo, Isidro, agradecerte la ponencia, porque la verdad es que ha sido muy interesante. Los que en algún momento u otro de nuestra trayectoria hemos estado vinculados al desarrollo de nuevas empresas, a la financiación, a la búsqueda de ayuda, al desarrollo de los planes de negocio o a la salida, la verdad es que hemos encontrado muchos puntos que son habituales y que además son dolores, más que otra cosa. Pero bueno, yendo a las preguntas y luego si hay tiempo haciendo algún comentario adicional, hay un primer bloque de preguntas vinculados a la parte más estructural del modelo que estáis diseñando. Lo que buscan identificar estas preguntas es qué tipo de incentivos, qué tipo de normativa específica se está desarrollando y cómo eso puede ayudar a reducir el gap que ahora mismo tenemos en España como país pionero, país innovador, comparado con otros países. Y al hilo de esto, cómo Madrid puede atraer frente a otros lugares como Londres la inversión en estas empresas. Bueno, en primer tema, en el tema de regulación en España no soy un experto, o sea que no puedo... Sí que hay cosas que se pueden hacer y que no se hacen, por ejemplo, pero que no se hacen seguramente porque se desconocen, porque los funcionarios de turno lo desconocen. Yo les digo a los startups de aquí que tienen que ir a hablar con los funcionarios. Hombre, lo ideal es que los funcionarios salieran de su despacho y fueran a hablar con ellos, pero eso no va a pasar. No va a pasar porque no va a pasar. Entonces, son ellos los que tienen que ir allí. Y bueno, pues de gracias he creado una asociación de startups españolas que están empezando a tener un papel importante, hablando con, pues en este caso, con los 3 partidos más importantes, digamos, y sé que les han escuchado y están trabajando en ello. Pero un tema, por ejemplo, interesante para el tema de FinTech que hablamos ayer, que es lo que se llama Regulatory Sandbox, es una especie de sitio donde se juega, y que no existe en España, que existe solamente en el Reino Unido, que ya 80 o 90 startups se han beneficiado de ello, y va a empezar ahora también en Holanda, y en Portugal, gracias a Simon Chafe, que es un buen amigo y que le han nombrado CEO de Startup Portugal, van a hacer una cosa parecida, pero no para las fintechs, sino más para las startups de hardware, drones, etc. ¿Qué supone este Regulatory Sandbox? Si tú eres una startup, una empresa innovadora, tienes una idea que puede beneficiar a los consumidores, que es innovadora y que tiene que probarse, no puede esperarse 2 o 3 años, sino que tiene que probarse medio año, 1 año, entras dentro, forma parte de Regulatory Sandbox. Ahí estás exento de la regulación que te puede hacer la vida más complicada cuando estás empezando, porque eres 2 o 3 personas, no tienes un abogado, no tienes... Y a cambio de eso, al formar parte de ese nicho, tienes que estar de acuerdo en que haya un funcionario que esté muy encima de lo que haces.
Es decir, que aunque no cumplas con la regulación de data privacy, está encima para comprobar que estás tratando los datos de los consumidores como debes de hacerlo, ¿no? Ese es un tema, por ejemplo, que permite, pues eso, que 80, 90 fintech en Inglaterra hayan entrado en ese programa, lo están copiando. Nosotros nos gustaría que existieran en los 28 Estados miembros, no solo en fintech, sino en otras áreas, como está haciendo en Portugal, y me consta que eso no existe ¿perdona? Insultec. Eso no existe en España. En cuanto a qué es la clave para convertir a Madrid en un ecosistema que atraiga inversores y startups, es hablar, gritar, creéroslo, decir lo bueno que hay aquí, crear redes como Madrid Startup House. Hace poco se ha publicado el Digital City Index. Madrid aparece en el lugar 14 de startups, Barcelona es el 9 en el startups y es el 13 en el de Scale Ups. Scale Ups son las startups que ya están creciendo y ahí está a la par con Madrid, 13-14. Y las ciudades que están por encima de Madrid, una de las cosas que más llamaban la atención en los que han preparado este estudio eran las redes que existían. Y prácticamente en todas las redes, en todas las ciudades, Ámsterdam, París, etcétera, existe una red como Madrid Startup House, que no existía en Madrid hasta ahora. Por eso es muy importante que la apoyéis vosotros que podéis, porque la Comisión Europea el 1 de enero del 2017 acaba el dinero, el apoyo que le estamos dando, y si sobrevive será porque el ecosistema que sobreviva, y si no, pues morirá. O sea, no vamos a hacer cosas artificiales. Si el ecosistema no está interesado, la Comisión Europea, como podéis comprender, lanza cosas, no solo en Madrid, sino en las grandes ciudades europeas, pero luego es el ecosistema que no tiene sentido estar subvencionando cosas que el ecosistema no le aportan valor, y si le aportan valor, pues tiene que pagar por ellas, ¿no? Ese es un poquito el enfoque. Entonces es importante estas redes, speak up, cuando haya un exit o alguna cosa, decirlo, publicarlo, traer a bloggers como Mike Buche, como Robin Waters, como Dimitri Sagler, los mayores bloggers a nivel europeo, invitarlos aquí a eventos como el del CEDE, ¿por qué no? Bueno, ellos no hablan español, es en inglés, pero no importa, pues hay que traer a ese tipo de gente aquí, que vean que aquí se hacen cosas también. Hay que vender a Madrid. Eso, quizá el papel más importante de Madrid Startup House es poner a Madrid, en el caso concreto, en el mapa de startups a nivel mundial. Una pregunta vinculada a cómo encajan los diferentes modelos. Si pensamos en ecosistemas innovadores, podemos pensar en el desarrollo de los clústeres en España, que durante muchos años fueron el gran modelo de desarrollo de centros de innovación, que sin embargo demostró tener una cierta sobrepoblación comparado con lo que se estaba desarrollando en Europa. Es decir, aquí teníamos 2 clústeres aeronáuticos, si no 3, cuando en el resto de Europa había solo 1, por ejemplo. Y esto podemos compararlo con modelos como el modelo israelí de innovación, que creó un ecosistema propio mucho más dinámico. El modelo de Silicon Valley es perfectamente conocido, con lo cual queda dentro del modelo, pero también otros modelos que están desarrollándose, como puede ser Yachai en Sudamérica o centros de innovación similares. ¿Cómo todas estas redes pueden confluir y pueden generar sinergias entre ellas? Bueno, Manuel me conoce, no soy muy políticamente correcto. En la Comisión Europea ponemos muchos millones, cientos de millones de euros en clústeres. Esto se está grabando, pero queda en casa. El clúster es una cosa y el ecosistema es otra. Muy distintas. El clúster suele ser unas grandes empresas con una serie de pymes que trabajan alrededor suya. Y el ecosistema es completamente distinto. Es desorganizado. Pues que yo paseo por Cambridge y me encuentro a David Cleary tomando un café y le digo, oye, que tengo esta idea y tal. Es gente que está súper abierto. Cuando vais a Silicon Valley, lo que más me llama la atención es que puedes hablar con cualquiera, pero con cualquiera. Con Marco Marinucci, es un millonario, estuve en su casa, tiene hasta un viñedo dentro de la casa. O sea, imaginaros el tipo. Y esta gente te contesta emails directamente, cualquiera de vosotros le envíe un email, te va a contestar. Y él me decía, es que yo envío emails a directivos de empresas más o menos grandes europeas y es que de la secretaria no consigo pasar. Es verdad, los secretarios están para evitar molestar al jefe. Y es el jefe el que dice, no, tú déjame a mí que yo trato mis emails y estar abierto a todo el mundo. Ese es el concepto del ecosistema, ¿no? Estar abierto con todo el mundo, tener aquí estudiantes que vienen con ideas, que, bueno, los he visto que han venido muy vestidos, muy emperifollados, pero digamos, ese tipo de... Y hay que traerlos aquí, hay que hacer mingle con este tipo de gente. Entonces el ecosistema es muy distinto del clúster. Están los clústeres y la Comisión Europea los apoya, como comento, pero el ecosistema es algo distinto y tenéis que trabajar en el ecosistema. El ecosistema es la palabra clave. Si con una cosa os tenéis que quedar, me gustaría que os quedarais de la sesión de hoy, es el ecosistema, la palabra ecosistema. Sobre ese mismo ecosistema,
hay varias preguntas que tocan la parte de entrada en el ecosistema y la parte de la madurez del ecosistema. La parte de entrada es, ¿la universidad es el momento de hacer esa primera aproximación a la creación de empresa, al startup y la entrada al ecosistema, o hay que vincularlo antes? Y por el otro lado, te completo las dos y así puedes contestarlas conjuntamente. Por otro lado, la gran corporación tiene que desarrollar ese ADN innovador y tener su propio monopolio de innovación dentro de la corporación, que permita también crear ese ecosistema innovador dentro de la empresa. Sí, en cuanto al primero, la universidad tiene un papel muy importante, pero el papel de las universidades en Silicon Valley o en Cambridge pues es dedicarse prácticamente solo a proveer buen talento. Es decir, no tienen que competir con los aceleradores, no tienen que competir con los inversores, aunque tengan su área de inversión. Pero en Cambridge, por ejemplo, pues hay 5 o 6 grupos distintos de Business Angels y la universidad les ofrece a todos unas salas en su universidad. Pero no son de la universidad, están allí, físicamente posicionados, pero son grupos completamente independientes que no dependen de la universidad. Es decir, que la entrada no tiene que ser exclusivamente la universidad, tiene un papel que jugar, pero no debería tratar ahora de ser el monopolio para entrar aquí. Y desde luego hay que empezar muy antes, hay que hacer muchos temas en temas de educación, y yo sé que hay iniciativas, creo que Telefónica hace cosas muy interesantes con niños en edad escolar, eso hay que meterlo desde pequeñito. Eso es en la parte de la universidad. La segunda parte es la de la gran corporación. ¿Cómo ese ecosistema sí, también hacer puede...? dentro o fuera. Hombre, todo lo que se puede hacer, pero si se hace dentro hay que hacerlo bien. Y otra vez el ejemplo de la persona del banco que hablamos ayer, el segundo banco de España, aunque no voy a decir el nombre, pues allí hacen una cosa que es que les permiten hacer spin-off del banco. Te permiten estar durante un tiempo, no me acuerdo cuánto, dentro del banco desarrollando una fintech y luego te dejan salir fuera y te dejan que tú lleves tu nueva empresa con entidad jurídica distinta del banco de donde ha nacido. Eso está muy bien, pero cuando le pregunté, bueno, ¿y qué porcentaje se queda el banco? No, el 100% de las acciones. Eso es un fracaso. ¿Qué es lo que gana esta persona? Más libertad en cuanto a horario de entrada y salida del trabajo, pero nada más. Tenéis que darles mínimo 50-50 si queréis que ese emprendedor eche la extra mile, la cosa esa extra para conseguir que su empresa salga adelante. Es decir, que hacer cosas dentro está muy bien, pero hay que hacerlas bien. Hay varios ejemplos, algunos españoles y otros exteriores, que buscan también profundizar en esa idea de ayudar a la empresa joven que está iniciándose. Por ejemplo, Hangar 5 de IAG está ayudando a desarrollar eso, Ferrovial con las diferentes iniciativas. ¿Cómo crees que se puede ayudar a facilitar o a reducir esa mortandad infantil de las empresas que se está observando en muchas ocasiones? Porque la tasa de éxito o la tasa de supervivencia de la empresa a esas primeras fases de capital semilla, hay muchas veces que se ve un poco comprimida por las condiciones de mercado, bien sea por el acceso a la financiación, por el acceso a los contactos o por la llegada al propio mercado en sí. Vale. Primer tema, ayudar a las startups. Equivocado. Estáis ayudando vosotros si queréis sobrevivir. Y yo cuando me entrevistó ayer Juan Manuel Romero, en el programa Emprende Televisión Española, y cuando me dice, te voy a preguntar primero qué es Startup Europe. Y yo dije, tengo que tener mucho cuidado de decir que no es una iniciativa de la Comisión Europea para ayudar a las startups, porque no es así. Es para trabajar con las startups. Creo que lo dije bien, tú estabas allí, espero que lo dijera bien, pero hay que evitar esa cosa que yo soy el papá, yo soy los pequeñitos. No, ellos os van a comer. Antes o después os van a comer. Entonces tenéis que trabajar con ellos. No es un tema de decir, pobrecitos, vamos a ayudarles, no. Estáis trabajando con ellos porque es en vuestro interés. Trabajar con Telefónica, con Huawei, es en tu interés para conseguir la sostenibilidad de Telefónica a largo plazo. El otro concepto que has comentado, la mortandad infantil de las startups que están empezando, bueno, cuanto menos mueran, mejor. Pero no hay que mantenerlas vivas artificialmente. Fail fast. En cuanto veas que no funciona, cierra y haz otra cosa nueva. No pasa nada, tenemos que tener muchísima gente que lo intente. Eso no es ningún problema, siempre y cuando haya un ecosistema que apoye y que consiga que tenga una segunda oportunidad. Claro, si el ecosistema al que falla le estigmatiza, entonces el ecosistema no funciona. Pero si el ecosistema funciona bien, el que falla, al revés, va a aportar una experiencia. Ya sabe cómo crear la empresa, ya sabe los primeros pasos, ya sabe por qué falló, la segunda vez no fracasará. Y si las startups quieren ayudar a las startups en ese estado, no ayudarlas, sino trabajar con ellas en ese estado, convertirse en clientes de ellos.
Esa es la mejor manera. No quieren dinero de la gran empresa, quieren que se conviertan en vuestros proveedores. Y ahí ganáis vosotros, ganan ellos porque tienen un proveedor y ganáis vosotros porque empecéis a trabajar con las startups y con este tipo de gente que puede rejuvenecer la cultura de vuestra empresa. 4 preguntas que van más o menos por la misma vía. Por un lado, las vías de contacto que tienen las empresas o los diferentes agentes del ecosistema para llegar a vosotros y para beneficiarse o beneficiar a ese ecosistema, bien sean business angels, bien sean empresas. Entiendo que startup como contacto es un primer punto de entrada. Y eso, ¿cómo puede también integrarse con la parte de ayuda, desarrollo y mentoring que siempre es necesario en estos procesos? Es decir, muchas veces las empresas podrán hacer aportación de capital o podrán invertir, pero otras veces podrán ofrecer proyectos donde esos entornos innovadores, esas ideas innovadoras puedan desarrollarse. ¿Cómo podéis servir vosotros de eje de conexión entre estos ámbitos? Lo que hemos creado en la Comisión Europea como vía de contacto, y como he comentado, creo que hoy se publica la iniciativa Startup de la Comisión, es el One Stop Shop, lo que hemos visto aquí antes, startupeurope.eu, y se va a reforzar de modo que todo lo que la Comisión haga para startups aparezca ahí. Esa es la manera de entrar, es a través de este One Stop Shop. El Madrid Startup Hubs será el One Stop Shop de Madrid. Todo el ecosistema de Madrid debería estar representado allí. Todas las grandes empresas o pequeñas que hagan cosas en Madrid deberían estar allí. Las ayudas que existan a nivel local, nacional, regional o europeo deberían estar también allí. Entonces, para aquellas que están en Madrid, tienen la suerte de que existe ahora este One Stop Shop en Madrid, el Madrid Startup House, y si no, a nivel europeo, es el startupeurope.eu. El mentoring, hemos hablado antes. Yo recuerdo, por ejemplo, que hay una red, también financiada por la Comisión Europea, y que han creado aumentos. Los startups no van a ella, no quieren ir, porque no les aportan nada. Es decir, que vamos a hacer mentos, vamos a hacer un programa de mentos. Puede ser que a las startups no les interese porque el perfil de la gente o el compromiso de la gente que está allí no les interese. Entonces, no penséis que, como he dicho antes, con el mentoring no les estáis ayudando a ellos, sino que os estáis ayudando vosotros y tenéis que convencerles de que quieran que les mentoricéis. Las que son relativamente buenas, claro. 2 preguntas más cercanas a la parte social. Por un lado, ¿cómo encajan las ONGs dentro de esta estructura? Porque siempre parece que la empresa se crea para ganar dinero y es el objetivo base de la empresa, pero hay muchos réditos que no son necesariamente económicos que también se pueden desarrollar y cómo esa parte encaja dentro de vosotros. Y luego, dentro de lo que se ha podido ver en el desarrollo de startups, en el Smart City Expo y en algunos ámbitos que comentan algunos de los asistentes, ¿qué iniciativas destacarías de aquellas que vayan dirigidas a los ciudadanos, a los recursos naturales y al desarrollo social en su conjunto? Vale, bueno, el tema de Social Innovation, innovación social, hasta ahora Startup Europe ha estado centrada más en la parte más de negocio, pero como he comentado, a partir de, creo que es hoy cuando se publica, vamos a reforzarlo para que cubra todo, incluso también la parte de innovación social. Es decir, que el Startup Europe Club.eu que he comentado antes servirá también como punto de entrada para ver lo que se está haciendo en Europa en ese sentido. No soy un experto en el tema con lo cual no puedo decir cuáles son las que se están haciendo bien y las que se están haciendo mal. Puedo comentar eso, que vamos a expandirlo para empezar a incorporarlo. Un miedo que plantea alguno de los asistentes, ¿qué riesgo hay de que esto sea el nuevo pelotazo? Es decir, volvemos a crear el ciclo, volvemos a acelerar, recuperamos esa mentalidad que tuvimos en los años 2000, donde la idea era, creo mi startup, la vendo rápido, hago dinero, hago caja y me dedico a otra cosa. Bueno, digamos que ya hay un track record y ya estamos viendo como startups como Uber están aquí y están para quedarse. No es una cosa, un puff como en el pasado. También el hecho de que el dinero no viene ya de los bancos como en su tiempo o de la fuente de financiación clásica, sino que viene de venture capitalists y business angels. Gente que sabe que está metiéndose en un sector en el que lo más probable es que 1 de cada 10 tengan éxito y los otros 9 fracasen, ¿no? Es decir, que hay menos posibilidades de que exista pelotazo y lo que vamos a encontrar, ayer le hicimos un análisis muy interesante sobre el tema financiero, es pues por ejemplo, el sector de los bancos se van a convertir en utilities, como Telefónica se ha convertido en una utility manejando la red
que no tiene valor, la gente no quiere pagar por ello, pues muchos bancos se van a convertir en eso, un sitio donde la gente deja el dinero. Va a haber muchísimas global niche players, o sea, pequeñas startups especializadas en una cosita concreta. El ejemplo de ayer era la startup esta que vino del tema de divisas, una cosa muy, muy concretita, ¿no? Pero con su intención de operar a nivel global, y van a existir orchestrators, o sea, más que trabajan con todo el ecosistema. En el caso de FinTech lo llaman Fintegration. Y aquí también los bancos pueden, si son espabilados, pueden jugar un papel, pero aquí también Google, etcétera, van a intentar de ser esos Fintegrators, ¿no? Y todo por encima de una plataforma. Que la plataforma, pues, quizás sea Google, pero quizás sea, pues, a lo mejor la que Manuel está desarrollando para sus temas de movilidad, etcétera, etcétera. Es decir, que mi percepción es que están aquí, están para quedarse, que va a haber muchos fracasos, sí, pero digamos ya la gente lo sabe, no es como en su momento, y lo asume, que forma parte del juego. La gente que falla y que decide dejarlo, nosotros tenemos en nuestro equipo Bogdan Ciobanu, un rumano que creó una startup, pues, cosas que no entiendo, decidió entrar en la Comisión Europea y nos ha venido de maravilla. Nos trae unas ideas, unas formas de pensar completamente distintas a las que la Comisión Europea tenemos, ¿no? Entonces, que incluso esos emprendedores que lo intentan una o dos veces y al final deciden, por temas familiares o por el tema que sea, dejar el ecosistema e irse a una gran empresa o a la administración pública, también van a aportar mucho valor. Es decir, que no, incluso aunque fracasen, va a ser positivo para la sociedad en su conjunto. Hay una pregunta vinculada al desarrollo del propio ecosistema. La teoría de redes nos dice que cuantos más nodos estén interconectados dentro de un ecosistema, mayor será el valor que se genera dentro de ese ecosistema. ¿Cómo esperáis poder evitar que se produzcan localismos en el desarrollo de las iniciativas o en la inversión, o que se limite la necesaria fluidez entre los diferentes mercados? El ecosistema es otra manera de llamar a redes, pero muchas redes y la misma persona perteneciendo a distintas redes, y no las redes tradicionales, digamos. Cuanto más allá mejor, eso no va a haber nunca problema. Como he dicho, en Cambridge existen varias redes de Business Angels y es una ciudad de 100 y poco mil personas, habitantes, así que, y existen 3 o 4 redes distintas de Business Angels, ¿no? Y lo mismo, hay 3 o 4 asociaciones de estudiantes de temas interesados en emprendimiento, es decir, que están compitiendo entre ellos en una ciudad pequeñita, ¿no? En Salamanca no sé si existe siquiera una asociación de jóvenes, pero seguramente que la universidad intentará que haya solo una. Y esa es la equivocación, no, que haya 3 o 4, cuanto más haya mejor, y 3 o 4 aceleradoras, y 3 o 4 en vez de tener la mía. Y esa es la importancia de las redes. ¿Y qué era el otro tema? No, era la parte de conexión y la fluidez. La evitar de que sean locales. Bueno, el evitarlo no. Esto es un tema, es un fenómeno local. Las startups, las inversiones de capital de riesgo son temas locales. Y eso es una realidad. Y en la Comisión Europea lo que tratamos es de conectar a personas, de modo que se genere confianza, trust. Hay un proyecto que se llama Welcome, que conecta Madrid, Salamanca, en el que tanto Víctor como Emilio participan, Dublín, Berlín y Milán, y lo que hacemos es conectar a personas, de modo que los inversores de Berlín conozcan y tengan confianza, aunque no estén viviendo físicamente juntos, pero hayan coincidido en 3 o 4 actividades de networking conjuntamente, de modo que ese inversor de Milán se atreva a invertir en ese startup madrileño. Esto es un fenómeno local y solamente podemos conseguir que se produzcan inversiones entre ecosistemas locales si existe ese contacto personal. Y por eso es muy importante, me decían mis compañeros hace 4 o 5 años cuando empezamos esto, o sea, que tú quieres convertir la Comisión Europea en una agencia de viajes. Bueno, pues entiendo que es un poco, pero a lo mejor es así. Se trata de mover a la gente, de ponerles juntos, a organizar eventos en los que no estén escuchando, sino que estén todos hablando entre ellos, ¿no? Que a lo mejor pues aquí teníamos que en el futuro tener una parte de media hora o tal de que hable el del rollo y luego más en grupos y la gente trabajando entre ellos.